Entonces, buenas noches, bienvenidos a este mini taller que estamos desarrollando, sobre todo para colaborarles en esta semana, que es una semana introductoria, pero como le comentaba el compañero Hansel, muchas veces el estudiante se conecta, digamos, posterior, y eso dificulta un poco el tema, ¿verdad? Entonces, esta semana deberíamos haber manejado todos los documentos, analizarlos y preguntar. La siguiente semana se va a habilitar y van a entregar, como dice la orientación, el primer avance del documento de informes escritos, pero eso ahorita vamos a ver que es un avance como muy fácil de completarlo, porque es fácil precisamente para que ustedes se vayan familiarizando con la temática. Entonces, vamos a ver la presentación, la introducción, uso de recursos iniciales, el manual de informe escrito, lineamientos del informe escrito, dudas del primer avance y asuntos varios. Entonces, como les comentaba, el curso está diseñado por semana. El estudiante debe entregar 6 avances, como dice la orientación. Cada avance será revisado por el supervisor asignado una semana posterior a su entrega. Mañana yo voy a habilitar en el foro de consulta el supervisor asignado y ustedes se van a empezar a comunicar con él a partir del martes. El lunes recuerden que es feriado, igual les voy a publicar que el lunes no se atiende la plataforma. El curso se gana obteniendo el visto bueno del documento, lineamientos de informe escrito y la implementación del producto aprobado en la solicitud de TFG en el ambiente de producción del patrocinador. Entonces recordemos que no se gana por nota, se gana porque el supervisor asignado le va a poner en la hoja de firmas esa calificación. Y cuando él pone esa calificación es porque el producto que ustedes se comprometieron en la solicitud de TFG cumple con todos los alcances que se definieron. Recuerda que fue un poco tedioso la aprobación y precisamente para determinar ese alcance y el producto está en producción y es funcional, no se aceptan prototipos. Por ejemplo, una vez un estudiante me indica, ya estábamos en el avance, empezando la semana para entregar el avance 6 y me dice, profesora, mira es que el patrocinador me hizo una buena oferta para comprarme el software. Y yo le dije, la oferta es muy buena. Me dice, sí. Bueno, entonces recuerda que si te van a pagar, usted pierde el curso, porque el programa no se cobra, ¿verdad? Entonces yo le dije, valore si es muy buena la oferta, acéptela y después vuelve y matricula. Y si usted ve que la oferta no es muy buena, pues entonces no la acepta o usted sigue entregando, pero no acepta el dinero. Entonces él de verdad decidió aceptar la oferta, creo que se puso una empresa y después matriculó el curso, ¿verdad? Entonces también eso es una anécdota. Otra anécdota que le pueden pasar es, bueno, lamentablemente a veces suele pasar, el patrocinador, por más que tenemos la hoja de convenio, y en este tema de pandemias le puede pasar que se quede sin trabajo, ¿verdad? Este es el riesgo más grande que tenemos en pandemia, o que la empresa cierre, el estudiante se queda sin proyecto. Entonces, por eso tienen que tener una buena comunicación asertiva con su patrocinador. No se pueden pelear, yo le comentaba al compañero Hansen, no se pueden pelear con su supervisor, es un supervisor que va a estar con usted hasta el final de la entrega del proyecto. Por dicha, ustedes no exponen y tampoco imprimen como en licenciatura, entonces digamos que ahí tienen un tema de un ahorro significativo, ¿verdad? Nada más entregar el documento en formato digital, con todas las fuentes y con el sistema corriendo. ¿Por qué? Porque eso se va a incorporar en la biblioteca virtual de la UNED y va a ser consultado, esperemos, por muchas personas, no solamente a nivel Costa Rica, sino a nivel mundial. Algo muy importante que necesito que a ustedes les quede claro, que la UNED no acepta fuentes o citas o referencias bibliográficas del Rincón del Vago, ni de Wikipedia, ni blog. Se lo estamos diciendo porque en el avance 3 ustedes van a hacer su marco teórico, que es el porcentaje, casi el 70% de toda la fuente bibliográfica de su documento. Si el supervisor determina con la herramienta Turnitin, que es la herramienta de detección de similitudes, que ustedes tienen una referencia de una cita corta o textual y que va hacia un link del Rincón del Vago, Wikipedia blog, se la va a poner incorrecta y van a tener que subsanar la inconsistencia. Y ellos van a ser muy exigentes en materia de redacción, en materia de cumplimiento del formato APA. Mañana les publico un video que generó la UNED muy bueno del tema del formato APA. Ahí ustedes tienen el formato APA. Entonces ellos van a estar revisando constantemente punto y seguido, punto y aparte, punto y coma. Las oraciones no pueden iniciar en un gerundio, no pueden iniciar actualmente, inicialmente, se indica al presente, hoy en día, ¿verdad? Porque si no, todo eso se los van a corregir.
Y como yo les comentaba en el semestre anterior, bueno, a veces tenemos compañeros que son muy buenos redactando, entonces en esa parte del desarrollo del documento les va a ir muy bien. Otros no son tan buenos redactando, tienen que entonces leer, ejemplo, el periódico del Financiero, siempre tiene estos artículos muy interesantes en materia de tecnología y nos facilita a nosotros el tema de redacción. Así que desde ahora, revisen muy bien el tema de la redacción y muy bien el tema de las referencias y citas bibliográficas. De hecho, va a haber citas que ustedes se llaman de consulta. Eso quiere decir que probablemente yo analicé varias fuentes, pero solo utilicé específicamente una. Las otras también las pueden incluir, porque la herramienta del Turnitin, ella hace un análisis de todo lo que es Google y ella analiza todas las similitudes. Entonces, si hay una similitud de una oración y media y usted hizo la referencia bibliográfica, se indica como fraude, ¿verdad? Entonces, si copian las conclusiones, las recomendaciones, se indica como fraude. Entonces, ahí tienen que trabajar muy bien ese tema. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, por el momento muy claro. Todo está muy claro. Ok, pero recuerden, vean que ahorita dicen que está claro, pero este es el más complicado. Hacer las referencias correctamente, eso lleva un buen trabajo. Ahora, hay dos técnicas. O usted hace la referencia bibliográfica a pie o usted se apoya con el Word, que el Word tiene una forma de hacer las referencias. Pero si va a hacerlas con el Word, úselo en todo el documento. Porque si hace estas mezclas, entonces usted va a tener inconsistencia. Eso para que lo tome en cuenta. Con referencia a los avances, en el documento de lineamientos escritos, ahorita lo vamos a revisar en detalle. Ese documento, ustedes van a completar solo los apartados del avance 1, que están bien indicados en la orientación del curso, pero no pueden eliminar ningún otro apartado porque el documento se desconfigura. Entonces van a tener problemas y entonces el supervisor les va a mandar observaciones. No se enojen por las observaciones. Hay supervisores que son muy intensos en materia de redacción. Entonces usted tenganle paciencia y usted diga, bueno, profesor, usted me puede dar alguna recomendación. Por ejemplo, no puedes repetir mucho las palabras. Entonces usted trate de buscar un sinónimo o un antónimo con base en esa palabra, porque eso se llama cacofonía. Cuando, por ejemplo, yo tengo una, a veces no me percato y empiezo por qué, para qué, y empiezo para qué, para qué, para qué. Ese tipo de cosas no se deben usar en este documento. Y lo otro es que en el marco teórico solo pueden hacer referencias 3 veces a un único autor. Si referencian en todo el documento a un autor más de 3 veces, se les van a mandar las inconsistencias. ¿Bien? Eso tómenlo en cuenta. Eso se les va a estar, el supervisor se lo va a indicar constantemente y yo les voy a estar publicando algunos errores frecuentes en el avance 1, avance 2, avance 3, avance 4, y 5 y 6, pero a veces se les olvida. Entonces, es una consulta. Ajá, sí, claro. Pero el profesor es ingeniero informático también. Ah, no, sí. Ellos son, ajá, los supervisores son son ingenieros informáticos y programaron, por ejemplo. Hay unos que actualmente están dirigiendo proyectos, ¿no? Están como project manager. Hay otros que están como líderes de un área de calidad de software, ¿verdad? Hay otros que pueden ser directores de TI, hay otros que son como yo, auditores de sistemas, hay otros que tienen su propia empresa, ¿verdad? Pero ellos sí han programado. Porque la idea es que los guíe. Ahora, no les van a revisar, ¿cómo les explico? Tienen que tener claro que el supervisor no es su compañero de testing. O sea, él no les va a estar haciendo, digamos, él va a hacer unas pruebas como las que yo haría de auditoría, que agarro los requerimientos y verifico si están los requerimientos y córrame el proceso, corro el reporte, a ver si el reporte sale de acuerdo que se pidió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no va a ir a hacerle una prueba de cargas del aplicativo, por decirlo así. Eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Me captaron? Que el profesor se va a enfocar más en la parte de las citas bibliográficas, de que todo vaya... Ajá, y cuando vayamos al capítulo 5, ahorita vamos a ver el documento de lineamiento escrito, cuando ya se le tienen que entregar valga la redundancia, los productos que en el avance 2 vamos a decir que vamos a hacer para cada uno de los 5 objetivos específicos. Entonces,
Si usted dijo, voy a hacer caso de uso, él va a ver el caso de uso y lo va a analizar de una forma general, pero él no se va a poner a corregirles el software, por decirlo así, porque a veces se confunde ese tema. Él te guía. Se supone que ya yo sé programar, aunque yo no tenga experiencia, tal vez, digamos, en la materia laboral, ¿verdad? Pero al menos yo pasé todos los cursos de programación. Por eso hay unos requisitos previos para entrar a este curso. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, este tips que les traigo, voy a ampliar mi pantalla para que lo vean. ¿Se ve mejor? Sí. Ajá. Sí, Estos son algunos tips. Esto salió en el Face de la U, por ejemplo, sobre las citas. En realidad, todos los formatos de citas con 40 palabras o más de 40 debe seguir mantenimiento igual, así como el año y el número de la página en ella. Entonces, tenemos que, para trabajos con 3 o más autores, como les decía, incluir el nombre del primer autor y la abreviatura ETAL en cada cita en el texto. ¿Esto por qué? Porque hay artículos o libros que son 3 coautores, por decirlo así, ¿verdad? Entonces hay que hacer referencia a los 3 coautores. Los casos que de 2 citas de documentos distintos contengan mismos autores y el ET o ALT causa confusión, debe escribirse los autores del segundo documento hasta que se denote que es un documento distinto. En el caso en que no se tenga un número de página, porque a veces suele pasar que es, por ejemplo, un sitio oficial puede ser ISACA, que es el Colegio de Auditores Informáticos a nivel mundial, la Asociación de Colegios de Auditores Informáticos a nivel mundial. Ellos a veces tienen muy buenos artículos científicos, pero puede ser que no aparezca el título, el número de la página, entonces debe proporcionar el número del párrafo bien del título, el capítulo, sección que ustedes están haciendo referencia. Otro caso es que en los audiovisuales, audios o videos, debe indicar la marca del tiempo, es decir, el minuto y segundo en que se dijo tal, tal regla de negocio, o que se hace referencia a tal riesgo, que se hace referencia a tal técnica de pruebas, etc. Para obras clásicas o religiosas, debe describirse el nombre del libro, año, número y número, verso, canto o línea. Las nuevas reglas de referencias, porque ahí ya está el APA 6, no les aplica el APA 5, sino el APA 6. Al igual que lo anterior, las referencias presentan pocos cambios. En general se sigue usando una sangría francesa. Se ordenan de manera alfabética y en una hoja aparte, de manera que después usted los incorpora. La ubicación editorial, a partir de la obra, no se pondrá el lugar geográfico donde se encuentra la editorial. Las URL, la séptima edición, indica que no se debe escribir la frase recuperado de o consultado de. Solamente pegamos el link de la URL. ¿Quedamos claros en eso? Porque si no, el supervisor les va a mandar la inconsistencia. Ajá. Es que una preguntita, porque es que ahí es APA 7, lo que usted nos está diciendo, y nos había dicho que era APA 6. Ajá, APA 6. Yo les voy a actualizar, tienes razón, les voy a actualizar el APA 7, tienes razón. El DOI. Hay que hacerlo en APA 7, entonces. Sí, hay que hacerlo en APA 7, porque es la versión, porque si no, como la universidad está acreditada, cuando él venga al CENAR a hacer las auditorías de verificación de todos los documentos, ella puede agarrar, digamos, por muestreo algunos de estos TFG, y ustedes pueden caer, digamos, como que les digo, en esa muestra. Y si no están usando el APA que está actual, entonces estamos mal. El otro es el DOI. La nueva regla indica, como les dije, que solo se debe escribir el URL. No se debe escribir recuperado de. 21 autores se deben de escribir los apellidos iniciales del nombre hasta 21 autores de un texto. Pero creo que en informática no llegamos a 21 autores. Entonces, en eso nos salvamos, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Ok. Este tema de aprendiendo a subrayar es importante. Usted dice, pero parece que estamos en una clase de español. No, no estamos en una clase de español. Nada parecido. Simplemente son recordatorios que les van a facilitar en lograr avanzar en cada uno de los entregables. Entonces decimos, antes de subrayar es necesario haber leído el texto. Usar varios colores y establecer códigos de cada uno de ellos. Antes de subrayar, tuviste que haber leído y comprendido el texto para poder después extraer la idea central. No es copy-paste. Su importancia radica en que el significado de una palabra, frase o párrafo facilitando recordar este. Por eso que nosotros hacemos un resumen, digamos, aparte
en el marco teórico, o sea, usted referencia a un concepto, pruebas, no sé, pruebas de penetración, pruebas de rendimiento, pruebas de usuario. ¿Qué significa ese concepto? Usted se va a ir con base a una normativa, CMMI, ISO 15504, la ISO 20000, ¿verdad? La EEE 800, etcétera, etcétera. Primero se subraya con color la idea central de la párrafo. Usa otro color para subrayar conceptos clave y aquellos que sean complementarios. Siempre es bueno acompañar el subrayado de un símbolo. Subrayar requiere de un aprendizaje. Mucha gente subraya sus temas a estudiar sin ser capaz de sintetizar. Eso no aporta nada ni ayuda al aprendizaje. Y esta última frase es valiosa. El profesor va a leer los párrafos. Hay un tema que uno manda en observaciones. Vamos a usar el control de cambios. No sé si todos saben usar control de cambios en Word. Creo que ya con lo de solicitud tema avanzamos un poco, ¿verdad? Entonces, el profesor cuando hace la revisión del avance, aplica control de cambios para que se vean los reflejos de los posibles ejemplos o mejoras en tema de redacción. Si el párrafo no tiene una idea central sintetizada, o no está relacionándose entre un párrafo o el otro, el profesor va a poner un comentario y va a decir, deben mejorar esta redacción. ¿Comprendimos? Profesora, se le está escuchando como él. Es que alguien tiene un micrófono abierto. Sí, cierren los micrófonos, porfis, para ver si con eso. ¿Ahora sí me escucha mejor? Sí. Ahora sí, ahora sí. Cierren los micrófonos, porfis, para que sea más fácil. Y solo los encienden cuando tienen una pregunta uno a la vez. Entonces, volvé al tema. El profesor les va a enviar la revisión de cada uno de los avances con control de cambios. Ahí va a aparecer con diferentes colores. El profesor le inicia con un color y ustedes cuando apliquen el cambio, inician con otro color. Les va a hacer la sugerencia de esa palabra que pueden cambiar por un sinónimo y antónimo. Pero si no hay una síntesis o una relación entre el párrafo anterior y el siguiente o el subsiguiente, o en toda la página, el profesor les va a poner un comentario indicando que deben cambiar la redacción. Y entonces ustedes dicen, pero ¿y cómo hago? Bueno, ahí es cuando tienen que comunicarse de manera asertiva con su supervisor, para que si no les quedó claro, ustedes les pidan una sesión rápida, tal vez ustedes expresen la idea y él les pueda dar la técnica para hacer el cambio. Porque les digo, a veces no es fácil redactar, ¿no? Entonces, así puede ser. Pero a veces del todo el estudiante no lo logra y bueno, ahí es cuando el estudiante pierde el semestre, porque si no logra obtener el visto bueno, tiene que volver a matricular. Tiene la posibilidad de que se le apruebe una ampliación 6 meses adicionales. Si no lo logra, entonces tiene que iniciar con un nuevo tema. 5 buscadores imprescindibles para un estudiante. Estos son, bueno, Google Académico, RefSeq, el Academia Edu, el Exilio y el ERIC. Yo les voy a publicar con la matrícula. Ustedes tienen un libro que les va a ayudar en el tema en el avance 2, todo lo que es la técnica, si es descriptiva o no es descriptiva, la técnica de investigación. Y les voy a dar las técnicas, cómo deben acceder a ese ebook que ustedes tienen derecho por la matrícula. También en la orientación viene la forma de trabajar el ebook y viene cómo acceder también a la biblioteca virtual de la UNED. No se usen otros TFG como para ver cómo están, porque van a copiar la redacción, van a copiar las ideas y las van a trasladar. Y la herramienta va a detectar esa posible, digamos, mala práctica. Estos son los buscadores especiales para todas las investigaciones, ¿verdad? Está el DOHAT, el Worldwide, el Google, el Dialnet, el Clasco y busca bibliografías. Usen estas. Ahora, recuerden que en la solicitud de TFG había un apartado que era el marco teórico. Esos eran los posibles títulos de temas que ustedes iban a desarrollar. Ya pueden empezar a ir administrando su tiempo. Una semana, podrían decir, la voy a distribuir una parte para avanzar en el informe escrito y otra parte para avanzar en la programación. Porque al final del semestre, del avance 6, tienen que entregar las dos cosas.
el documento en el informe escrito y la programación. Y por último está la base de datos que tiene la UNED propia, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder. Hasta aquí, digamos, este es el resumen. Voy a dejar de compartir. Y le voy a, para que veamos el documento del informe escrito en la plataforma. Ya todos los bajaron. Lo voy a volver a bajar y voy a bajar el manual otra vez. Vamos a empezar primero con el manual. Profesora, ¿podría realizar lo que es una consulta antes de que realice la explicación? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Tengo una consulta cuando, por ejemplo, entregué lo que es el avance 1. Ajá. No sé, el profesor o el supervisor me dijo, no, mira, tenés un error aquí, ¿por qué no cambias ciertas cosillas? Quizás algo ínfimo, pero que tengo que cambiar. Ajá. ¿Cuánto tiempo tengo yo para devolver esos cambios? ¿Lo hago junto con la entrega 2 o cómo serían esos? Exactamente, exactamente. El curso, la cátedra lo estructuró para que ustedes vayan generando ese conocimiento. Desde ahorita que no tenemos mucho, ¿verdad? En el avance 1 avanzamos, en el avance 2 entregas. Todo lo que dice el avance 2, como dice la orientación, más las correcciones del avance 1. Y así sucesivamente. Yo le comentaba al compañero que a veces suele pasar que, bueno, no nos va bien el primero, el segundo y tercer avance. No se preocupen, sigan manteniendo el ritmo, no se desanimen. Porque en el avance 6 puede ser que usted logró subsanar todo eso que usted tenía, digamos, a nivel documental. Y que logró tener el producto ya, o sea, digamos que fuiste muy rápido produciendo la programación, pero un poquito lento en el tema del desarrollo del documento. En el avance 6 todavía usted tiene chance para subsanar todo para atrás. El profesor siempre le va a mantener diciendo, se te bajan puntos porque no cumpliste con las observaciones indicadas en avance 1, es en el avance 2. En el avance 3 se corre, te queda pendiente el 2, el 1, usted sigue arrastrando. Taca, 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 taca. Llega el avance 6 y usted lo logra. Entonces, usted logró el documento y logró el documento y logró también la programación. Okay, ahora. Perdón. A veces piden ampliación, porque lo que le falta en la programación es muy poquito y el documento está afinado. Se le da la ampliación. A veces lo piden al revés. El documento está bien afinado, pero la programa no, entonces se le da ampliación. Por eso que el alcance en la solicitud de tema se trataba de aterrizar para que usted lo pudieran desarrollar en 6 meses. Entiendo. Ajá. Ahora, la otra consulta es basado más que todo en la parte de programación. Okay. Esta parte, ¿cómo, o sea, se hacen entregables también o es algo propio de nosotros y nosotros nos organizamos? No. Ahorita por eso vamos a darle barrido al manual versus el documento de lineamientos escritos para responderte exactamente en qué avance es, como dice la orientación, y que no lo puedes dejar al avance 3, no lo puedes dejar al avance 4. Usted tiene que empezar a partir de la otra semana, empezar a organizarse un poquito. Porque recuerde que el primer objetivo es diagnosticar la situación actual de la problemática a solventar, ¿cierto? Eso quiere decir que tienes que ya empezar a trabajar en entrevistas para levantar los requerimientos y el análisis. Y como estamos en pandemia, no van a poder ir al sitio, probablemente. Tal vez sí, tal vez no. Es muy probable que no. Ajá, entonces como buenos informáticos, porque ya sabemos que los informáticos somos los que estamos comiendo hoy en día, ¿verdad? Porque logramos activar todo el tema del teletrabajo, logramos armonizar todos los stakeholders, logramos armonizar la resistencia al cambio, y aunque estamos trabajando full horas extras, estamos haciendo que la empresa avance, pero porque llevamos a la gente de la mano. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que negociar mucho con el patrocinador. Y van a ver que el patrocinador está tal vez intenso ahorita porque sus ventas bajaron. Sí. O que ¿verdad? Entonces ahí tienen que estar negociando. ¿Ok? Dime, JC. Solo sé que es JC porque no me aparece el nombre completo. Bueno, fui yo el que le levanté en la mano. Una preguntita. Bueno, digamos que uno subsana en todos los avances, todas las correcciones, pero en el avance 6 se le fue algo ahí. Eso. No importa, porque dependemos de la gravedad. Por ejemplo, Julio, puede ser que, ¿qué te digo yo? No hiciste la actualización en producción de las observaciones que te dijo el profe en el avance 5, por decirlo así.
Correcto, y bueno, pero se está acabando el tiempo recuerde que la plataforma se configura con un tiempo determinado y el curso termina en diciembre. Ya les voy a decir qué día. Ahí está en orientación. Dame un toque. El curso termina. 6, creo. Ajá. De hecho, se cierra entrega de promedios para saber si pasaron o van a ampliación. Es del 14 de diciembre al 20 de diciembre. Okay. Pero ven que el tiempo va volando. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que gestionar muy bien entre las entrevistas, levantar los requerimientos. Pero lo más importante ahorita es levantar los requerimientos para poder hacer análisis, para poder hacer diseño, taca, ver los otros objetivos. Pero si ustedes no diagnostican bien, van a tener inconsistencias y van a tener que entonces estar haciendo reuniones constantes. Y ustedes deben entregar también minutas. Entonces, mínimo 1 minuta por cada uno de los objetivos. O sea, mínimo deben haber 6 minutos. También para no agobiar al supervisor al patrocinador, y que ustedes tampoco no se sientan tan agobiados, ¿verdad? En ese tema de redacción de minutas, pero al menos 1 minuta por objetivo. Entonces son 5 minutos. Y segundo, tienen que gestionar muy bien el tiempo, porque si usted le dijo al patrocinador la reunión es media hora. Porque si no, la próxima vez no le van a querer dar la reunión ni siquiera virtual. ¿Estamos? Sí, okay. Muchas gracias. Bueno, que vamos volados porque como dicen hay que gestionar el tiempo. Entonces, yo ya descargué los documentos. Un segundito. Ok. Importante. Cuando ustedes lean el manual no está como a veces al 100% alineado con el informe escrito. Ya les voy a explicar por qué. Okay. Vamos a empezar primero con lo más sencillito, que es el informe escrito. El informe escrito, ven que aquí viene solamente para actualizar. Aquí, igual que el manual, ahorita lo vamos a ver, dice el tamaño de cada uno de los apartados, así al pie de la letra. La famosa hoja de firma, aquí tiene que decir 90 y resto, ojalá 100. Se pasa con 80, ¿verdad? Pero no se ve tan bonito el 80, se ve más bonito de 90 para arriba. La declaración jurada es una por estudiante. Las dedicatorias pueden hacer en este mismo apartado, si es en grupo, el primer párrafo puede ser el compañero 1 y el segundo párrafo el compañero 2. El agradecimiento igual. Viene la tabla de contenido, ya vienen los títulos hechos, ya vienen los consecutivos y las numeraciones como dice el manual del informe escrito. A veces, cuando ustedes alteran el documento, pasa algo interesante. La portada nunca lleva numeración, pero si ustedes alteran el documento, se genera esta inconsistencia y corregir eso, verás que cómo cuesta, se corrompe el documento. Entonces, digamos que ahí vamos bien. Necesito que tengan a la mano la orientación para que vamos a ver los apartados. Hasta dónde llega, incluso vienen los anexos, ¿ves? Y viene el apartado, lo que le decía, referencias, que son las que al pie de la letra, de los 40 caracteres, y las bibliografías consultadas, que pueden ser que usted las consultó, pero también hay que indicarlas. ¿Ok? Entonces aquí viene el índice de las tablas, tiene un formato, cómo referenciar la tabla y cómo referenciar una figura. Y tiene que tener el índice. El glosario de términos de los que son muy propios de la jerga del producto que ustedes van a desarrollar. Si están hablando de recursos humanos, de recursos humanos. Si están hablando de inventario, de inventario. Si están hablando de e-commerce, e-commerce, ¿verdad? No se vale copiar en glosario de términos, o sea, completar este apartado solo por completar, porque al final el supervisor les va a decir, es que en el glosario de términos ninguno tiene referencia a su proyecto. Y lo tienen que corregir. Y se ordenan en orden alfabético. El resumen, como dice la orientación, se entrega hasta el avance 6, creo. ¿Por qué? Porque es cuando ya usted tiene todo el documento casi armado. Entonces usted hace un resumen ejecutivo donde invita al lector a leer su proyecto final de grabación. Ahora sí, venimos a la introducción. Esto incluye aquí al menos 2 párrafos.
que le diga al lector qué va a encontrar en este capítulo. Viene objetivo, igual, un párrafo. Y viene el objetivo general, ¿cuál? El del documento solicitud de TFG que se le aprobó. Lo trasladan tal cual como está en la solicitud que se le aprobó. Documentos específicos, objetivos específicos, perdón, igual. Los mismos de la solicitud de tema. Aprobado. Situación del problema, un párrafo, descriptivo de la situación del problema, un poquito más ejecutiva de aquello que teníamos en la plantilla, y hacen un diagrama de esa situación actual. Ok, ¿qué pueden utilizar? Ustedes pueden utilizar múltiples herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Visagi, que es gratuita, que es un modelador de proceso del negocio con connotación VPN, que la encuentran en www.visagi.com. Esa es muy buena. Pueden usar también un mapa mental, pero debe ser un gráfico de alto nivel para que su patrocinador, que al menos no necesariamente va a ser informático, pueda comprender cuál es la problemática que se le va a solventar. Y ponen el diagrama y hacen la referencia correspondiente. Si es de elaboración propia, ponen fuente propia. Y si no, pueden tomar de tal, como dice el APA. La justificación es lo mismo que tienen en la plantilla de solicitud de temas aprobados, redactado de una forma más armoniosa. Y aquí lo único que van a desarrollar diferente, que no tienen en la solicitud de tema, es la importancia del proyecto, cuáles son los beneficios, quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios son los stakeholders o las partes interesadas internas y externas de la empresa. Y usted las enumera y dice por qué para cada uno. Las limitaciones y suposiciones, recuerda que las teníamos en el documento de solicitud de temas. Entonces usted puede poner aquí cuáles son las limitaciones. La descripción de las suposiciones. Yo supongo que el proveedor va a adquirir usted calcula, por ejemplo, si tengo que entregar en diciembre, debería adquirir el sitio para alojar la página, que les digo yo, en octubre, noviembre, una cosa así. Todo eso tienen que indicarlo aquí. Igual de las limitaciones. Eso es primer avance. ¿Alguien que me corrija a ver si el primer avance ya está el capítulo 1? Con base a lo que dice la orientación. No sé si llega hasta el capítulo 1. Ajá, ¿ve? Va tirando avance por capítulo. Es correcto, exactamente. Y por eso la orientación realmente la guía. Ustedes no se pueden perder. Hay muchos documentos, sí, porque son todos los documentos que se incorporan en esta plantilla de informe descrito. Después viene el capítulo 2, que es la metodología del proyecto, o sea, que es cómo se hizo. Entonces, ustedes identifican el enfoque de investigación, que era lo que les decía, que van a usar con la descripción, que tiene el ebook que vamos a ¿cómo que se dice? A descargar. Ahí se les van a dar las indicaciones el viernes. Y la identificación de variables y entregables por cada objetivo. Igual, todo viene con un párrafo introductorio. Para el objetivo diagnóstico, necesito que alguien lea lo que dice, vamos a ver, ya les voy a decir. Voy a ir al manual para que digan qué página es. Un segundito. Aprovechar que estamos aquí. Y necesito que alguien se vaya al manual del informe escrito. A la página 48. En la página 48 del manual de informe escrito vamos a ver el formato de presentación de la lista de los entregables para cada uno de los objetivos. En siguiente va a haber un entregable mínimo por énfasis de la carrera. Va a haber la estructura de diagrama de desglose de trabajo, el EDT, y el famoso cronograma de actividades, que puede ser un diagrama de Gantt. Pueden usar cualquier herramienta, Microsoft si tiene la licencia, o Open Project o Grand Project. Y en la página, ya les voy a decir. En la página 58 está la tabla 4, ejemplo de variables y atributos comúnmente utilizados para cada
de forma general. Entonces, aquí, para el objetivo diagnóstico, se va a definir una variable. Se va a describir el concepto de la variable, cómo se instrumenta esa variable y cómo se operaciona. Cómo se instrumenta es cómo se calcula o cómo se desarrolla. Y la operación es cómo la voy a realizar. El entregable o N es entregable. Y para cada objetivo, análisis solamente incluye el objetivo específico que hicieron en el capítulo 1, el entregable o los entregables, igual para el objetivo de diseño, solamente, y el objetivo de evaluar, pero en el objetivo de implementar vuelven a incluir una variable. ¿Vieron la diferencia? Entonces, si nos vamos al tema de las variables, voy a dejar de compartir y lo voy a compartir este. Ya voy a contestar la pregunta, un momentito. Vamos a irnos ahorita al manual. Si nos vamos al tema de variables, por ejemplo, una variable es organización de la información. Un atributo, o sea, ¿qué potencia esa variable? Es la participación proactiva del usuario, es el tiempo de respuesta en casos de usuario, es la definición del nivel de servicios del usuario. Otra variable puede ser funcionalidad. Y un atributo es ajuste a los propósitos, precisión, interoperabilidad, seguridad, correctitud, encapsulamiento, estructuración. Esto es un ejemplo que se da, pero no todos los proyectos van a tener la misma variable en objetivo diagnóstico y la misma variable en objetivo implementar. ¿Estamos? Vamos a responderle la pregunta al compañero. A ver, ¿quién alzó la mano? ¿Que es el primero que alzó la mano? Sí, profesora. Ajá. Vamos a ver. Con respecto a la hoja de firmas, Ajá. ahora por el asunto de la pandemia, todo se firma de manera digital, ¿verdad? Algunos. No hay problema, por ejemplo, de que cuando firmen el documento que uno va a entregar, como tiene que ser en formato de Word, no se puede recortar la firma y pegarla una vez que la hayan firmado, o estaría alterando la firma porque no sé cómo hacerlo en este caso. Pero no se preocupe. No se preocupe por esa, porque esa la vamos a subsanar ahorita por tema de pandemia, a ver cómo vamos a hacer en el avance 6. Todavía tenemos 5 avances para lograr. Hay muchos patrocinadores que sí tienen firma digital, entonces usted le envía la hoja de firma solamente en el Word, solamente la hoja de firma, él la firma digitalmente, y usted, como usted dice, la escanea y la pega en la imagen, o sea, toda la hoja de firma, y la peguen como una imagen en ese espacio. Cuando el patrocinador solamente le va a firmar las minutas. Pero en la hoja de firmas, firma solamente su supervisor. Por eso le digo que eso es en el avance 6. Usted le manda el documento completo, el profesor va a firmar eso, le va a incorporar el documento firmado ahí, y después la cátedra, cuando ya recibe por parte del supervisor, que ya Helen, digamos, tiene el visto bueno, entonces ella firma digitalmente esa otra imagen. Y le manda la hoja de firma. Por eso es el avance 6. La otra pregunta. Con respecto, son 3 preguntas. Y con respecto al glosario, bueno, el glosario y los otros apartados, como los objetivos, por ejemplo, nosotros ya teníamos el avance, ¿verdad? Con el tema de aprobación. Casi teníamos el avance 1. Sí, entonces yo estoy viendo que en este avance 1 prácticamente es agarrar eso más los párrafos introductorios, incorporarlo, más beneficios y beneficiarios. Ok, ¿sí? Exacto. Ok, entonces está bien, digamos, hacer eso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si en el glosario tenemos más, por ejemplo, más conceptos? Se pueden agregar, sí se pueden enriquecer, no es que hay que limitarse a eso. No, aquí vamos pausados. Primer avance, si usted tiene un glosario, algún término para incluirlo en el primer avance, lo incluye. Si no, en el segundo. Si no, le sale en el tercero. Si no, en el número 6 le sale. Pero usted va a ir incorporando. Por eso va avance por avance. Era eso. Y el avance 1 se hizo muy sencillo, es precisamente para que usted se familiarice entre el manual y el informe escrito.
Ajá, Ok. la última. Y la última es, con respecto a las variables, casi no lo entendí. No importa, eso ahorita ya lo vamos a ver porque tenemos que recorrer, acuérdate que el documento, el manual, estamos en el informe escrito rapidito para que ustedes Ok. vieran lo del avance 1. Muy amable, gracias. Con mucho gusto, ahí me recuerdas cuando vamos ahorita al manual. Dime, Helen. Yo era Helen, es el otro compañero, no sé quién es que Ah, levantó. perdón, tú eres Helen. El otro Sí. compañero, ¿cuál era la duda? Gracias. Quita la manita, Sí, Helen. gracias. Eric, gracias. Eric. Es del compañero que no me quedó muy claro el tema de variables, pero le entiendo que más adelante lo vamos a retomar. Sí, porque lo que quería era que vieran lo que era la entregable del avance 1, que es muy sencillo, como decía Helen. Ok, anotado. Solamente que Gracias. nos estamos familiarizando con entre ir al manual y incluir información en el documento de informe escrito. Hidalgo, dime. Profesora, usted dijo que el curso venía con un libro. Este libro Ajá. lo retiramos en la sede, me imagino, ¿verdad? No, es un ebook, es Yo he sido el digital. único responsable que no lo he recogido. No, Bueno. tranquilo, Bueno, no, ok. no, está siendo muy responsable porque es digital, es un ebook. Solo que les tengo que decir cómo lo tienen que descargar. Ahora, si hay algún compañero... Como que se le está cortando. Tienen que apagar los micrófonos todos para que no quede el eco. ¿Ahora sí? Ajá. El ebook es digital, entonces yo les voy a indicar cómo bajarlo. Si hay un compañero que está en ampliación, no debe usar el mismo código que utilizó el semestre pasado, no se le genera otro código, aunque matriculó nuevamente. ¿Estamos? Ok, no hay más preguntas. Entonces, y aquí para terminar el tema de la plantilla, del informe escrito, esto lo vamos a ver en el segundo avance. Hay un diagrama de estructura de glose de tareas, hay un cronograma, como les dije, lo puede ser Project de Microsoft o el Open Project o el Grand Project. Creo que por la UNED tienen una cuenta del Office, tal vez puede ser que los puedan acceder, si no lo usan libre. Viene la metodología del proyecto y la metodología del proyecto para cada objetivo se describe las actividades a realizar, como dice aquí, cómo se recolecta el análisis de los datos, cómo se hizo, qué herramienta, metodología, tecnología, el lenguaje de software, qué se utilizó, cómo se validó, cómo se aprobó, quién aprobó, indicar el nombre y el puesto. Esto es como una receta de flan, es como una receta, es como una serie de pasos para hacer un flan. Si ustedes ven que usted compra la cajita y atrás dice todo lo que tienes que hacer el paso a paso, esto es lo que ustedes tienen que indicar aquí para cada uno de los objetivos. De manera que su patrocinador, el supervisor y todos los lectores comprendan cómo ustedes lograron obtener esos resultados. Eso es en el avance 2. En el avance 3 viene el marco teórico y el marco situacional de la empresa. En el avance 4, aquí sí viene. Ustedes van a desarrollar los entregables que ustedes definieron en el avance 2, ¿cierto? Van a presentar los datos solamente para el objetivo diagnosticar y el objetivo implementar, porque recuerden que son los que tienen la variable, el análisis de resultados obtenidos y la propuesta para resolver la situación. En el objetivo analizar, diseñar y evaluar, solo van a presentar el párrafo introductorio y van a describir el entregable. Y todo el documento entregable, porque hay un formato para los entregables, los van a vincular para que se direccione al anexo donde va a estar ese documento incorporado. Después, en el avance 6 vienen las conclusiones y las recomendaciones para cada uno de los objetivos indicados. Después viene la fuente bibliográfica, con las referenciadas y las bibliográficas consultadas, y vienen los anexos. Estos anexos son el convenio patrocinador que usted ya tiene en su solicitud de temas, ¿se acuerdan que incorporaron? La declaración jurada al estudiante, que es una nueva que está en la carpeta de recursos iniciales. Está la carta de aprobación del supervisor y el reporte de análisis de la herramienta de detección de fraude. Debe darle menos de 20%. Si le da más, tienen que subsanar las inconsistencias. Las minutas firmadas en orden las van a indicar desde la minuta del objetivo diagnosticar hasta el objetivo evaluar cada una de las minutas, firmadas por el patrocinador. Aquí le pueden, si no tienen firma digital, porque sé que probablemente algunos no tengan firma digital,
Entonces usted le envía el documento, le pide que lo imprima, que lo firme, que se lo envíe escaneado. Si no tiene escáner, entonces ustedes les pueden recomendar que bajen desde sus dispositivos móviles una apps para escanear el documento. Entonces lo firma y le saca la foto como si fuera un escáner con esa aplicación. Después está el anexo de la plantilla de aprobación de la variable con el entregable. ¿Cuál es? Del objetivo diagnosticar e implementar y la aprobación de los entregables. Por eso es muy importante, ahorita les voy a aclarar la duda que tienen de la variable, que cuando usted se reúne con el patrocinador lo puedan trasladar correctamente, porque si no, no se los va a poder aprobar si él no los entiende. Y después tenemos un anexo del cierre del proyecto, ¿verdad? Porque como tal hay que cerrarlo. La encuesta del desempeño del estudiante hacia el supervisor. Si es en grupo, hacen 2 encuestas. Y está la encuesta de desempeño del patrocinador al estudiante o a los estudiantes. Si es en grupo, que le haga uno para cada uno. Tienen que incorporarla. Está la sesión de derechos que ustedes le van a darle un donde el derecho de que pueda publicar el sistema corriendo, el derecho que tiene para ver los fuentes, el derecho que tiene de este documento que se va a ser publicado en la biblioteca virtual. Un segundito, voy. Y los otros anexos, que aquí vienen todos los entregables, que va a venir con un formato específico, ¿verdad? Ajá. Ahora sí, me voy para acá a las preguntas, a ver. ¿Quién alza la mano? Una consulta, es que usted está hablando, pero sigo viendo lo que es el PDF. Entonces la consulta es, usted estaba compartiendo. Entonces, me quedé perdida. Se me había olvidado, le estaba compartiendo el... Sí, tiene toda la razón, yo estaba viendo la plantilla, el informe escrito. Dame un segundo, perdón. Voy otra vez. Esto aquí ya habíamos terminado con los avances. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cada uno de los entregables, ¿verdad? Cada entregable tiene una plantilla que está en la carpeta de recursos iniciales. Entonces, ustedes las trabajan por aparte y cuando ya las tienen listas, las copian aquí, porque si no el índice se les va a alterar. ¿Estamos? Agarran todo el documento, seleccionan todo el documento, control C, control V y lo pegan. Nada más recuerdan que ese índice no lo toquen porque entonces se les va a actualizar con todos los otros documentos. Y aquí nada más les estaba enseñando cuál eran cada uno, lo que les decía. Aquí iría el registro de sesiones de derechos, el registro de encuesta del patrocinador al estudiante que está en recursos iniciales. Por eso veían bastantes plantillas y es porque vienen aquí. Encuesta del desempeño del estudiante al supervisor. El anexo o la plantilla del cierre del proyecto va en este apartado. El de la plantilla de aprobación de la variable y los entregables, del objetivo diagnosticar y el objetivo implementar. En la minuta de trabajo firmadas y selladas, aquí van todas las minutas para cada uno de los objetivos, o sea, son 5 minutas. La carta de aprobación del supervisor y el reporte de la herramienta de detección de fraude. Esto es lo único que el supervisor va a incorporar en el anexo. Y la otra incorporación que hace en su documento es la hoja de firmas cuando él firma y pone la nota. Y ya este es el apartado de anexos. En las bibliografías, aquí usted le enumera en orden cronológico o alfabético. Y en el avance 6, que es el último, están las conclusiones y recomendaciones. Y ven que aquí está la plantilla para cada uno de los objetivos, ya con la enumeración que va con el índice. Y en el avance 4, que es el análisis de los datos y la propuesta de solución, donde ya ahora sí ustedes montan el entregable, montan el análisis de requerimientos, montan el diseño, montan la implementación, montan la evaluación. Ustedes lo incorporan aquí. Como habla de entregables, recuerden que en el anexo hay un entregable. La idea no es copiar todo el apartado del anexo, sino es que es como una venta de su entregable. Se hacen un párrafo y si el entregable mostraba un análisis, ¿qué le digo? Puede ser un caso de uso, usted muestra los casos de uso más importantes aquí. ¿Estamos? O la hoja de evaluación, ustedes muestran un gráfico de los resultados obtenidos en las pruebas de usuario. De tantas interacciones, dicen tantas pruebas se hicieron hasta obtener el visto bueno. En el marco situacional, que es el avance 3, solo viene el marco teórico y el marco situacional. Y este es el de las actividades que es el avance 3, que habla de la metodología del proyecto,
que vamos a hablar del enfoque de investigación, se van a ayudar con el ebook, las variables que ya ahorita las vamos a ver con más en detalle. Recuerden que solamente van para el objetivo implementar y el objetivo evaluar. El resto de los objetivos solo se explica el entregable o los entregables que tengan. Y este es el avance 1, que es el capítulo 1. Vamos. Sí. Ahora sí, vamos. El manual, que digamos que es un poquito más grueso porque no estamos acostumbrados a él, pero ya nos vamos a acostumbrar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, el manual. Ok, me voy al inicio. Ahora sí lo vamos a recorrer. Entonces vemos el manual que viene en su versión 10. Aquí viene todo lo que se le ha modificado. Tiene un índice también. Empieza enumerando desde el capítulo 1 las consideraciones generales, cómo se hace la introducción. Te comenta cómo el capítulo 2, consideraciones generales para el desarrollo del informe escrito. Te habla del desarrollo del informe escrito. La estructura del informe, que ya lo vimos, que tiene una portada, hoja de firma, declaración jurada, dedicatoria, agradecimiento. Esto es muy importante porque cuando el supervisor le envía a la cátedra la hoja de firmas con la nota, o sea, todo el documento, ella va solamente a firmar, él tiene que presentar un informe del rendimiento del estudiante. Con base en eso, si él dice, si el estudiante aprueba, la cátedra lo aprueba. Pero la compañera, que es la asistente, que ustedes vieron que en la orientación hay 2 asistentes, ellos agarran cada uno de los TFG, cuando ustedes lo envíen digital, porque no se entrega presencial, y va a verificar que cumplan con este orden, que cumplan con el índice. Si no vienen con la numeración que se dice en el orden de los grandes capítulos, se les va a devolver. Y no van a obtener el visto bueno hasta que cumplan con eso. ¿Eso por qué? Porque recordemos que estamos en una carrera acreditada y tenemos que cumplir con los lineamientos. Por eso la importancia de seguir el manual y el informe escrito. Capítulo 1, entonces viene aquí toda la estructura del capítulo 1. O sea, todos estos documentos, o sea, estas numeraciones sí van a estar, pero estos grandes números ustedes no los pueden cambiar. Porque van a revisar capítulo 3, marco teórico, él va a hacer un checklist con base en ese índice. ¿Estamos? Y en anexo va a verificar que estén todos los anexos que están en la plantilla, en el orden que se dice en la plantilla del informe escrito. ¿Ok? Entonces, seguida de eso, habla entre paréntesis y con formato cursivas, que es lo que se dice, ¿verdad? Significa que usted debe sustituirlo por los datos personales específicos o lo de su proyecto, es decir, por información solicitada entre paréntesis, según el tamaño y fuente correspondiente. Recuerden que la portada tiene una serie de restricciones en los diferentes tamaños o títulos o tipos de letras, igual en los subtítulos. La portada, aquí explica la portada, mira lo que les decía, la hoja de firma, la declaración jurada, y viene un ejemplo, la tabla de contenido, y te explica muy bien que vamos a tener 3 niveles. Primer nivel, título 1, capítulo 1, Arial negrita, 14 en mayúscula, alineado a la izquierda. Así sucesivamente te dice para la sesión 1.1 y la sesión 1.1. No se permite 1.1.456, esa no. Te da las recomendaciones para redactar el título del informe. No llevan punto, recuerden, porque antes teníamos esa costumbre y ya APA no nos permite ponerle a los títulos punto. Entonces ahí te dice todo el tema del título, te dice todo el tema del formato del índice de las tablas en el cuerpo del documento. Y este tema de las tablas, y es interesante porque te van a revisar la numeración de la tabla, o sea, tabla tal, nombre de la tabla, título de la tabla, y cómo se indica la fuente. La figura de presentación de la tabla del documento, figuras, el cuerpo del documento, les explico, y ven que las figuras no van igual que la tabla. El nombre de la tabla, o por decir así, la numeración va posterior después de la figura o el gráfico. Y seguidamente, pues, el tema de la documentación. A veces me dicen, profesora, pero es que no está en el formato APA actual. Sí, probablemente no está en el formato APA actual, porque por eso es que hay un documento de formato APA original que se va a trabajar. Pero aquí se viene referenciado. Recuerden que es un documento que se modifica constantemente, pero no se puede modificar
¿cómo les explico? En el momento, o sea, en este semestre no se puede modificar. Las modificaciones se trabajan para el siguiente semestre. Glosario de términos, resumen, referencias, fuentes de referencia, fuentes de consultas, anexos, explica los anexos. Ahora sí, entramos en materia. En este apartado hay el contenido del capítulo de introducción y después habla de acuerdo a lo anterior, en concordancia con la estructura del informe escrito, se presenta la sección, estará constituida de los siguientes principales: el antecedente, el planteamiento del problema, la justificación, estilos y alcance. Entonces explica el antecedente, explica la idea de la investigación, explica el contexto, la perspectiva, el enfoque, el planteamiento del problema. Puede ser un problema integral de la organización, por resolver, el diagrama de situación. Habla de la problemática a resolver, habla del diagrama de situación. Este es un ejemplo, pero ustedes pueden usar uno de alto nivel. La idea, este era un ejemplo, no quiere decir que tiene que ser igual. Porque si le mandan este al patrocinador, no lo va a entender, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que hacer un diagrama que sea entendible por el patrocinador. Ahorita les enseño. Bueno, hay una serie de preguntas que se pueden hacer. Explica el concepto de justificación, la importancia de la investigación, los beneficios, los beneficiarios. Habla de los objetivos generales, pero eso ya nosotros los desarrollamos en la solicitud de tema, pero igual se retoma los objetivos específicos con la misma connotación. Habla del alcance, los entregables por objetivos específicos. Te da un ejemplo de la matriz de entregables. Me dice, pero profesora, ¿lo puedo entregar? Bueno, nosotros no sugerimos que sean todos en esta tabla, matriz por entregable, lo pueden entregar en prosa. ¿Por qué? Porque como esto está muy asociado al patrocinador, hay patrocinadores que son muy gráficos. Entonces, usted en la primera entrevista se va a determinar si el patrocinador es gráfico. Si el patrocinador es gráfico, utilice este ejemplo, esta matriz de entregable. Si el patrocinador no es gráfico, porque no es muy experto en la tecnología, es un emprendedor, ¿para qué lo va a complicar en ese entregable? Escríbale una prosa de un parrafito sencillo. ¿Estamos? Y así sucesivamente, cada uno de los entregables hay ejemplos. Ahora sí, viene el formato de la presentación de la lista de los entregables. Y aquí hay una tabla mínimo por énfasis de la carrera. Entonces, por ejemplo, si yo estoy desarrollando web, el diagnóstico, un diagrama de actividades, y el proyecto de calidad de software sería un resultado diagnóstico. Y también podría ser en el diagnóstico para desarrollo web, un diagrama de secuencia. Para el análisis, un modelo de casos de uso. En calidad de software podría ser descripción de requerimientos. En diseño puede ser diagrama de clases, prototipado, implementación, el de implementación, el de la configuración, el de manual de usuario, la aplicación de fuentes, y en evaluación, pruebas de métricas, calidad de software, plan de mejora continua, etc. Pero no necesariamente tiene que ser ese, porque tiene que estar asociado a la metodología de desarrollo de software que ustedes van a definir posteriormente, ¿ya? Y no todos les va a aplicar la misma metodología. Recuerden que una metodología para un proyecto que es, digamos, ya conocido por el patrocinador, usted puede hacer una metodología ágil, pero si es una empresa de desarrollo de software para un producto de innovación, lo recomendable no es usar una metodología ágil, pero ahí ustedes la definen con base en la necesidad de su proyecto. Ejemplo, una estructura de desglose de trabajo es para cada uno de los objetivos, ustedes van a describir voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Ustedes van a describir, programar las reuniones, medir las variables, analizar los resultados, elaborar los diagramas, en analizar, igual programar las reuniones, identificar las necesidades, analizar datos. Pero esto es un ejemplo, pero tienen que completar con las actividades propias de su proyecto. El cronograma, como les decía, puede usar un formato de un Gantt, puede usar el Gantt Project, y va por en orden igual asociado al EDT, ¿verdad? Las suposiciones y las restricciones vienen, las restricciones de costo para cada uno y las legales. Viene el tema del marco teórico que va en el capítulo de desarrollo teórico del capítulo 2, perdón. Comenta también del marco situacional, el contenido de la metodología, por ejemplo, se clasifica por DEM
¿quién identifica según la característica de identificación? Hay 4 tipos. A veces en la parte de desarrollo nosotros somos descriptivos y dependiendo de la problemática situacional se hace una combinación explicativa. Pero para eso tienen ya todo el ebook que les va a hacer, digamos, les va a apoyar en la materia para que ustedes puedan seleccionar. Muy pocos son exploratorios. Creo que sí hay uno. Hay un compañero que va a hacer un tema de unos gráficos del ICE para el tema de los temblores, con unos algoritmos muy interesantes. Él en ese caso es descriptivo y exploratorio, pero es por el caso específico de él. Y aquí viene los explica. ¿Ve? Dice, el marco teórico representa el 35% del proyecto, es decir, del informe escrito, y el marco situacional el 5%. Por eso, en el avance 3 no puedes dar una detección de fraude mayor al 20% total. Después viene a hablar de las correlaciones y lo explicativo. Ahora sí, vamos a lo que dice Fernández Batista sobre la variable es una propiedad característica de objeto del estudio que puede fluctuar y cuya variación puede medirse u observarse. La variable nace del qué del objetivo específico y esta debe guardar una relación de suficiencia pertinencia con el mismo, ya que nos permite su medición, ¿qué? La medición del objetivo específico, diagnosticar, del objetivo específico, implementar. ¿Estamos? Además, el criterio de suficiencia, la variable debe tener relación directa con la problemática a solventar, porque los objetivos vienen sobre esa misma línea. Para los alcances de la presentación, descripción de la estructura, usted va a indicar, un modelo de referencia de la medición, la identificación y descripción conceptual de la variable y la descripción instrumental y operacional de la variable, del objetivo, diagnosticar e implementar. El modelo de referencia de medición, entonces, como bien lo indicábamos, puede ser medición de algunas de estas normas que ustedes le apliquen a su proyecto asociado a la problemática solventar. La descripción conceptual es un concepto. Entonces se van a una fuente confiable. A veces estas ISO les colabora con la descripción. Si no, se van a los documentos, a los libros que ustedes usaron en el desarrollo de la carrera, siempre y cuando la fecha de edición no sea mayor a 5 años al año actual. O sea que lo más que se permite es el 2015. ¿Cierto? Solo para casos muy excepcionales, la cátedra autorizará el uso de un libro mayor a 5 años de edición. ¿Estamos? Voy a ver si tienen preguntas. No tengo preguntas. Ok, entonces viene aquí la descripción conceptual de la variable, ya la teníamos clara. Solo se definirá para objetivos específicos de identificar e implementar. Para cada uno de los objetivos específicos debe definirse un mínimo de 3 variables. Vean que dicen 3. Si le ponen 1 o 2, el supervisor les va a hacer la observación. Aunque cada una de las propuestas de investigación es propia, los escenarios problemáticos que se abordan pueden compartir características en común. Los escenarios más comunes son desarrollo web. Hay un proceso que se desea mejorar mediante la implementación de una nueva aplicación web. Hay una aplicación existente que se debe analizar para proponer un plan de mejoras de aplicación. En una administración de proyectos, la organización ejecuta proyectos de forma empírica sin disponer de un modelo formal de gestión de proyectos. La organización cuenta con un modelo de gestión de proyectos formales, no obstante, se debe evaluar con el objetivo de proponer un plan de mejora. Y en calidad de software, la organización no cuenta con un modelo de gestión de la calidad de sus productos. La organización dispone de un modelo de gestión de calidad de sus procesos y productos y se desea evaluarlos con el objetivo de proponer un plan de mejora. Vamos a ver ahora sí la tabla 4, las variables y sus atributos comunes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que ustedes van a hacer una aplicación de recursos humanos. De gestión de recursos, en un proyecto vemos que tengo programación, costo, recurso, entregada, probabilidad, exposición de riesgo, cambio de requerimientos por mes. Ustedes podrían decir, bueno, para este sistema de desarrollo de recursos humanos, yo necesito provisionar los costos, los recursos, los entregables y la probabilidad de exposición de los riesgos y los cambios de requerimientos por mes. Si es un proyecto que yo tengo que analizar la usabilidad, porque mi objetivo específico tenía contemplada esta variable, yo podría usar estos atributos.
arquitectura, información, desplazamiento, contenido, legibilidad, navegación, enlace, prevención de errores, entre otros. Otro podría ser experiencia de usuario. Y su proyecto tiene que ver con un tema muy específico de análisis de datos de una exposición de riesgo, usted tendría que valorar un atributo de la programación y del costo, y es de eficiencia, de porcentaje de abandono. ¿Ya? Si es de, puede ser de tiempos promedios en el sitio, o sea, cada cuánto lo están consultando, promedio de páginas visitadas, ingresos por clic, promedio de tiempo en el sitio. Estamos. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Hasta aquí, dime, Hidalgo. Profesora, una consulta. Obviamente que la carrera utiliza algún modelo, ¿verdad? Que ustedes siguen cuando hacen estos documentos, ¿o sí? Y me imagino pues está basado también en otra, como te digo, como en otro ISO, no sé. Ajá, no sé, y también ¿entiende? basado en experiencia de los múltiples proyectos que hemos desarrollado desde el 2009. Ok, pero digamos, hay algo así como más general que uno también pueda ver para buscar pues, no sé, porque cuando uno va desarrollando esto, pues puede ver ideas en internet y así, y hay algún modelo que uno pueda seguir o algo que ustedes Por recomienden eso como yo para les uno recomiendo, aquí la clave, Hidalgo, es irte a tu objetivo, evaluar. ¿Se acuerda? Que nosotros hacíamos hincapié en cómo iba a evaluar el resultado de la problemática a solventar que usted detecta en el diagnóstico. Entonces el diagnóstico tiene que ir orientado a eso que usted va a evaluar. Recuérdeme su objetivo de diagnóstico, ¿cuál era? mi objetivo de diagnóstico. Bueno, ahorita no lo tengo a mano, pero... Déjame ver si lo encuentro. Hidalgo Mario, vamos a ver. Dame un toque. Porque esto sí es como para cada uno. Hidalgo. Un montón. El de Hidalgo, el tema tentativo es desarrollar una aplicación web para la gestión de inventarios y ventas de productos en línea de Llantas Grecia S.A., ¿cierto? Entonces el objetivo es diagnosticar, vamos a ayudarlo a él a ver cómo confeccionamos la variable, al menos una variable del objetivo diagnóstico. El objetivo de diagnosticar de Hidalgo es diagnosticar los procesos utilizados para el manejo de inventario y venta de productos de Llantas Grecia S.A. Me voy a ir al manual. Esperen un segundito porque tengo que sacar de aquí ahora sí. Entonces, seguimos viendo el manual, ¿cierto? Entonces, como él va a ser un sistema de inventarios donde uno de los atributos que él tiene que valorar es... Profe, estamos viendo ¿El qué? no el manual. El plan de la propuesta del compañero. Profe, yo creo que lo que usted puede hacer es compartir toda la pantalla en lugar de aplicación por aplicación. ¿Tú crees? Sí, verdad. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Gracias por el tips. Ya lo logré. Vamos a buscar aquí qué le podemos ayudar al compañero para que haga un atributo a su objetivo de diagnosticar, porque va a desarrollar un inventario, un software de inventario. Entonces, la primera que a mí me parece es la funcionalidad al ajuste, el atributo ajuste a los propósitos, ¿cierto? ¿Cuáles? De los inventarios que tiene la empresa. ¿Cierto? Quedaron callados. Sí. Sí, sí, entonces es solo uno de esos atributos, ¿no? Exactamente, exactamente. La variable es la funcionalidad y el atributo es ajuste a los propósitos, porque te pidieron al menos 3 variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir otra cosa. Como recordemos que esto los llevaban manual y ahora lo van a llevar automatizado, puede ser amigabilidad. ¿Y en qué quieres que sea amigable el sistema que vas a desarrollar con la experiencia de usuario?
Podría ser que para el patrocinador la información del tráfico de la web puede ser que le interese. Puede ser que le interese el patrón de búsqueda, ¿verdad? Que sea multidioma. Puede ser que le interese ese atributo. Puede ser que le interese la eficacia por el porcentaje de visitas, pero no, en este caso no, porque es un sistema de inventario. Puede ser la fidelidad del usuario a la hora de registrar los datos del inventario, la toma física. O la gestión de recursos también. Ve, ahí la gestión de recursos, pero ya le van agarrando la temática. Entonces le respondemos al compañero. No, la universidad no desarrolló otro documento adicional porque esto se desarrolla en expertise de la problemática a solventar de cada proyecto. Ahí es cuando el supervisor va a hacer estas sesiones con ustedes y tal vez si ustedes tienen dudas, mi recomendación es que desde ya empiecen a trabajar en esto, porque vemos que el avance 1 ya casi lo tenemos listo, ¿verdad? Lo tenemos que entregar el otro, y la otra semana inicia del lunes y termina el domingo. Entonces, digamos que ya casi lo tenemos listo. Pero ustedes pueden empezar a trabajar este tema que tal vez les cueste un poquito más. Profe, igual como referencia se podría utilizar, bueno, se pueden tomar tesis anteriores, ¿verdad? De temas. Sí, pero eso no es una buena práctica. ¿Sabes por qué? Porque vos no estás aprendiendo la temática que te está diciendo el manual. Usted la va a ir a asociar. Y recuerde que cada proyecto es único. Y si usted se basa mucho en lo que hizo otro compañero, usted lo va a querer trasladar y el supervisor le dice, sí, pero... Y el supervisor te va a cuestionar y dice, pero es que esta variable a mí me parece que no es aplicable a tu proyecto. La copié. O se me quedó grabada, no es que la copié, sino que se me quedó grabada cuando la visualicé en el otro proyecto final de grabación. ¿Ve? Por eso ustedes ven que yo no les recomiendo vayan, consulte otras tesis. Es que ese es otro proyecto en otro tiempo X. Sí, la idea es aprender la temática del tema que estamos viendo en ese momento. Claro, y además recuerden que todos estamos manejando el riesgo. ¿Cuál es? El riesgo que se cierre el negocio porque estamos en una crisis mundial por la pandemia. Entonces, esas variables que tal vez usted hubiera seleccionado o que seleccionó STFG no son las que usted está seleccionando ahorita. En la implementación puede ser la calidad de los entregables. Tratar de no tener reproceso. Puede ser que quiera el patrocinador, si es muy informático, muy técnico, tareas completadas. O le interesa los números de defectos por actividad. ¿Ven? ¿Alguna otra duda? Profesora, entonces digamos, para ir comprendiendo un poco más, o sea, yo selecciono una variable y nada más desarrollo un atributo. Selecciona 3 variables y para cada variable un atributo. Sí, pero digamos, sería, selecciono una variable, entonces esa variable selecciono un atributo y lo desarrollo. Exacto. Agarro otra variable, otro atributo y lo desarrollo. Con las 3 características: descripción conceptual, instrumental y operacional. Ok. Vamos. Bueno, vamos a seguir porque el tema de las variables se las trae un poquito. Aquí viene la tabla descripción conceptual y operacional de las variables y las ejemplifica. Recordemos, si su supervisor es visual, ustedes pueden usar esta plantilla. Si no es visual, usan en la prosa como está en el informe de lineamientos escritos. ¿Estamos? Porque a veces hacen ese reclamo. Entonces yo le digo al supervisor, dígale al estudiante que eso está enfocado a cómo es su patrocinador. Porque este documento no solo es del estudiante ni de la universidad, es también del patrocinador. Si usted me pregunta de todo este documento al final, ¿qué se va a concentrar el patrocinador? Se va a concentrar desde el capítulo 5, ¿cierto? Es más, él va a agarrar los entregables que van a ser los manuales y todo lo demás. Pero no puedes desvincularlos porque está asociado a los otros capítulos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, para el objetivo de diagnosticar, este caso era una alineación estratégica. Se explica qué es una alineación estratégica. Y en los atributos seleccionó nivel de alineación de los procesos actuales con objetivos estratégicos de la empresa,
Este es muy fácil, suena muy bonito, pero vieran cómo es complicado llegar a tener esa alineación. Percepción de efectividad actual de los procesos, complejidad de los procesos actuales y nivel de la gobernanza de los procesos. Es decir, cómo la alta dirección aprueba todas esas políticas, manuales, reglamentos, instrucciones y trabajo. Me pasé. Viene otro ejemplo para objetivo diagnosticar madurez de los procesos. Viene la descripción y viene el nivel de documentación del proceso actual. El de implementar viene productividad, la definición de productividad, el atributo, cantidad de esfuerzo, recursos, horas, personas, cantidad de visitas recibidas, cantidad nuevas de visitas diferentes. Otro ejemplo viene fiabilidad y la descripción con base en la ISO, el atributo, la tolerancia a fallos y la recuperabilidad. Ahora viene la descripción instrumental y operacional de la variable. Entonces, para la definición operacional, seguimos el mismo ejemplo. Usted puede tener la misma variable, el atributo, ¿se acuerdan que era la alineación de la propuesta? Y en la descripción instrumental, usted define el nivel de alineación de los procesos, negocios actuales con el objetivo de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que para definir este tipo de cosas, ustedes tuvieron que haber aplicado un instrumento para poder determinar, según útil, los 6 niveles del modelo de la brecha de alineación. 0, que no existe. 1, iniciado. 2, documentado. 3, definido. 4, cumplimientos. 5, optimizado. Y para obtener los valores se aplica un instrumento que va a estar incorporado en el anexo del cuestionario de preguntas, ¿ya? Entonces, de la pregunta 1, la escala se ajusta para la respuesta e incluye los valores de 0 a 1 del nivel asociado que está aquí. En pocas palabras, lo que quiere decir que la descripción del instrumento, el paso a paso, dice cómo yo voy a obtener la operación, o sea, el resultado. Para decir que la empresa tiene una alineación optimizada en este proceso, pero no existente en el proceso X. Y en el proceso Y tiene una calificación de cumplimiento, pero entonces yo al final, si lo asociamos al capítulo 4, donde teníamos que hacer la descripción de las variables, el resultado obtenido, entonces yo voy a generar un gráfico para los diferentes procesos, digamos que tiene 8 procesos, y cuál de esos 8 procesos tuvieron el resultado con base en INTIL 6 del modelo de brechas de alineación. ¿Estamos? Hay otros más fáciles que son, por ejemplo, efectividad del proceso actual, determina el grado de los procesos actuales. Para obtener el valor se basa en una pregunta que se determina. Nivel de la gobernanza de los procesos. Aquí viene una fórmula un poco más interesante para el cálculo de la suma, ¿no? Recordemos que todos los cuestionarios al final ustedes los tienen que tabular. Entonces, una pregunta correcta, un valor 1, una pregunta no existe, o sea, una pregunta incorrecta, valor 0. El de productividad, como ejemplo de variable, tenemos una cantidad de esfuerzo del recurso humano como atributo y al instrumentarlo, identificar la cantidad de horas de personas necesarias para gestionar la información del sitio web. Se contabiliza la cantidad de esfuerzos horas hombres trabajadas por semana por medio de necesarias para administrar el contenido del sitio web. Se tabulan los datos y se presentan los resultados. Cantidad de visitas, entonces se registra la cantidad de visitas, se contabiliza la cantidad de visitas recibidas al sitio web. Entre todas las visitas se tabulan los datos y se presentan los datos obtenidos. Vamos a ver, si ustedes tienen una variedad de fiabilidad, de tolerancia a fallos, esto puede ser cuando tengan sistemas que son de pagos electrónicos, determina el nivel de tolerancia a fallo de aplicaciones. Para evaluar el indicador se realiza 5 ingresos de datos de entradas incorrectos que llevan al sistema a un error controlado y estado consistente. 3 verificaciones que el sistema muestre mensajes de errores controlados ante fallas de aplicación, por ejemplo, un bloqueo intencional en la base de datos, la inclusión de un registro duplicado y además deje rastros en bitácoras de eventos o logos. Para lograrlo se utilizan datos de prueba y escenarios controlados para simular errores. Esos son el tema de las pruebas que ustedes van a hacer. Se dejará evidencia la documentación de la investigación en los casos de prueba. Se tabularán los resultados y se presentarán los resultados en forma del gráfico que esté acorde a los resultados obtenidos. Y están viendo recuperabilidad con fiabilidad, pero la variable es fiabilidad y el atributo es recuperabilidad. Entonces la descripción es determinar la capacidad del sistema para permanecer en un estado válido.
es el instrumental. Para evaluar un indicador se indican todos los mismos escenarios, los datos de prueba del caso anterior y se verifica que el sistema se mantiene en operación en estado consistente y es posible seleccionarlo a otras o acciones, regresar a un paso previo o anterior. Y la operacional sería, se dejará evidencia la documentación de la investigación del caso de pruebas X. Pero si tienen que decir específicamente en qué caso de pruebas y en qué línea o tupla del caso de prueba. Se tabularán los resultados y se presentarán. Ustedes van a mostrar en el gráfico o en la imagen o un análisis de dispersión que se necesita. Eso es sencillamente para cada uno. Estos son unos de los ejemplos. Después viene el tema del método de investigación, el contenido de análisis de los datos de la propuesta de solución por objetivos específicos. ¿Ves? Aquí se viene presentando. Y les recuerden la nota. Recuerden dónde se deben medir las variables de investigación, en el objetivo implementar y en el objetivo diagnóstico. Los otros no, los otros solamente se presentan los datos y analicen los resultados. Y aquí ya viene el capítulo 5, que viene las conclusiones objetivos por objetivos. En las conclusiones, más adelante, el supervisor se los va a recordar. La conclusión tiene que decir, ¿usted concluyó al 100% con objetivos, sí o no? A veces no concluimos porque no adquirió el esquema de respaldo o no compró X cosas. Entonces usted dice, el patrocinador presentó inconsistencias y el producto no entró a tiempo. Usted pone eso. En la recomendación sería recomendar al patrocinador gestionar adecuadamente las compras de manera de que en temas de pandemia o en temas de crisis o nosotros le decimos las compras diabólicas después de septiembre no manda a comprar porque las compras por internet y todo el tema de aduana se queda pegado. Entonces cuando uno hace una compra de un equipo, renovación de equipo electrónico en septiembre, existe la posibilidad que no le llegue en diciembre. Usted no logró la implementación. Entonces si va a hacer una compra de un cambio de renovación de equipo, es mejor hacerlo con tiempo en el primer semestre. Eso es una sana práctica. Habla el tema de las recomendaciones y también aprovechan en las recomendaciones a comentar sobre las lecciones aprendidas de ustedes en ese objetivo. Y también hay otras indicaciones de presentación, ya ahora sí, en el avance 6 de la entrega del CD, que ya no es CD, como estamos en pandemia va a ser en un link, pero ahí se les van a las especificaciones. Listo. Una pregunta. ¿Se durmieron? Dime. Sí, gracias. Lo que estoy entendiendo con esta presentación es que vamos a tener que organizarnos muy bien porque hay que dedicarle, o habrá que dedicarle mucho tiempo a desarrollar adecuadamente toda esta documentación en las diferentes fechas de entregables. Es correcto. Okay. La consulta es más bien una solicitud de qué consejo nos puede dar para acomodarnos bien con esta tarea, porque lo que queda para la fecha, para el desarrollo total de todo el proyecto son 5 meses, más o menos. Exactamente. Realmente son 5 meses, porque se va uno para la otra. El desarrollo per se de la solución que cada uno de nosotros ofrecimos al patrocinador nos va a consumir mucho tiempo. ¿Se acuerdan el tema del alcance? Por eso el tema del alcance fue muy importante. Sí, la duda puntual es cómo, qué orientación nos puede dar para ir desarrollando desde ya la parte del desarrollo del producto web conjuntamente con toda esta documentación. Porque, por ejemplo, una idea puntual, en los últimos entregables es cuando ya se presenta el texto del desarrollo del producto. Exactamente. Sin embargo, no, hasta octubre o noviembre no nos vamos a esperar hasta esa fecha para empezar a hacer la programación. Es correcto, esa es una mala práctica. Ok, por ahí va la solicitud puntual. Entonces, ¿qué nos recomienda o qué orientación nos puede dar para alinear bien el tiempo que debemos dedicar a documentación y al desarrollo del producto web?
Sin morir en el intento. Ok, les voy a contar. Por Sí, eso gracias. fue que con mucho gusto, por eso fue que se hizo esta reunión, como para ayudarles rápidamente. La lectura que no hicieron, hoy es jueves. Hoy a jueves el estudiante debió haber leído el manual, el documento de lineamiento escrito y haber hecho las consultas en el foro de consultas. ¿Por qué en el foro de consultas? Porque como supervisora de la plataforma, yo voy a evacuar rápidamente las consultas. Los supervisores van a entrar la otra semana a trabajar de lleno en el documento con ustedes. Pero ya vimos que el primer avance es muy fácil, entonces por eso intervino. Entonces, ¿qué les recomiendo? Dividan su semana. La semana tiene 7 días y ustedes necesitan un día para desconectarse, de fijo. Y en esto, si no administran bien el tiempo, muchos se van a quedar sin novios, muchos se van a quedar, el perro no le va a hablar, y la esposa se va a enojar, y los hijos también, porque prometieron que íbamos a salir y no salimos. Y si los que están trabajando, también cumplí con el trabajo. ¿Estamos? Entonces, esta semana, organicen rápido. Ojalá, recuerden que el lunes es feriado. Tómense el lunes para liberar el avance 1. Y de una vez entrar en este tema de las variables con base en su objetivo. Por si tienen dudas, les pueden hacer las consultas al supervisor. Si ustedes contactan al supervisor N veces, hay un requerimiento que dice que en el foro, donde están los deberes y los derechos, tienen 24 horas, para contestarle a ustedes. Si ustedes ven que tienen un problema de comunicación con el supervisor, tienen toda la libertad de enviarme un correo por medio de la plataforma para indicarme cómo les va y yo voy a hacer la mediación entre el supervisor y el estudiante. Y a veces entre el supervisor, el estudiante y la cátedra. Me toca ser como el abogado del diablo y hacer un equilibrio. Si ustedes hacen las preguntas puntuales, se les orienta con tiempo. Ahora, no dejen la programación. Mi recomendación es, al menos ya para la otra semana, ustedes tienen que haber contactado a su patrocinador y tener la agenda de la primera reunión. Pero para poder hacer esa reunión del diagnóstico, ustedes tienen que tener un instrumento de preguntas, ¿cierto? Puede ser que por el tema de la pandemia tengan que hacerlo todo virtual. Entonces tienen que ser muy específicos en las preguntas. Porque las preguntas no se hacen abiertas, se hacen cerradas. Porque si no, dicen tal vez, no sé. No, ustedes necesitan que digan sí o no, muéstrenme. Mándenme una foto. Tomen un video. Si pueden ir al sitio para ver la inspección, cómo trabajan, cómo levantan ese inventario, etcétera, en las bodegas, les recomiendo sigan el protocolo del Ministerio de Salud al 100%. No se expongan. ¿Estamos? Y después que tienen ese requerimiento levantado, ustedes analizan esos requerimientos y la siguiente reunión es para comprobar esos requerimientos. Esa sesión del objetivo de diagnosticar y analizar tienen que tratar de tenerla rápido al final de agosto, porque ya entonces ustedes tienen tiempo solos para, como decimos nosotros los informáticos, fumando las verdes, tomar mucho café y darle rapidísimo a diseñar toda esa base de datos y a diseñar todas esas pantallas y empezar a montar todo el esqueleto, porque hasta en el objetivo de evaluar usted se vuelve a encontrar con su patrocinador, porque es la única forma que el patrocinador va a ver algo tangible. El resto es, como nos dicen siempre contablemente, los sistemas informáticos son intangibles, solo se ven cuando están en producción, cuando están en sesión de pruebas y cuando están acorde a lo que solicitamos. Lo peor que les puede pasar es que ustedes hayan hecho un mal levantamiento de requerimientos y cuando ustedes estén en la fase de pruebas, el patrocinador les diga la frase más triste, que eso no fue lo que yo le dije. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, dejé de escuchar y diseñé lo que yo creí. Entonces, esos requerimientos es importante que ustedes los revaliden con su patrocinador antes de empezar el diseño. Y siempre su carta bajo la manga es tomar una minuta muy bien tomada, porque también montan minutas que a la hora de darle trazabilidad no dicen nada. La minuta debe decir cuáles son los temas puntuales y cuáles son los acuerdos,
Se acordó con Eric que Eric iba a modificar la pantalla, taca, para que el reporte salga en menos de tantos minutos. Y ese es el acuerdo. ¿Cuándo lo va a entregar? Usted dice, bueno, déme chance, usted se calcula, usted dice, bueno, nos vemos dentro de 15 días y entonces nos volvemos a ver virtualmente para hacer la prueba y si está correcto, entonces seguimos con la siguiente etapa. Estamos. Y siempre que tengan una duda, a veces uno se queda encrochado, ustedes le pueden decir al supervisor para que él les pueda dar una guía. ¿Te sirvió, Eric? Sí, estupendo. Muchas gracias. Ve que no hay una receta de flan, por eso les digo, pueden ser que hay unos que son muy rápidos haciendo análisis de requerimiento y su análisis es muy asertivo. Hay otros que no son tan buenos expresando qué es lo que necesitan para poder recopilar esa información. Y entonces cuando van a hacer las pruebas se dan cuenta que desarrollaron algo que no era. Y si el patrocinador no les aprueba el entregable, ustedes se quedan ahí en ese dime que te diré. Por eso es muy importante que se tomen el tiempo para analizar ese instrumento de evaluación antes de agendar la reunión. Porque probablemente el patrocinador está esperando. Dime, Hidalgo. Profesor, yo tengo una pregunta que tal vez, bueno, no sé si a alguien más le puede aplicar, pero pues tengo una situación con mi patrocinador que, pues yo tengo todo el proyecto aprobado y todo, y él al último momento, ya sin cuestión de hace una semana, me comentó que él tenía un sistema ya físico funcionando para inventarios, cuando anteriormente, digamos, yo, por ejemplo, había dicho que los inventarios eran en un Excel, que era lo que él me había comentado. Al final de cuentas, pues ellos tuvieron que invertir en un software por este tema del IVA. Entonces cambiaron el sistema y obtuvieron un sistema en el último momento. Y entonces él me dice, es que la idea mía es que queden sincronizados. O sea, que yo pueda usar la misma base de datos. Ok, entonces es lo que te está pidiendo, o sea, él ya tiene, digamos, sus datos capturados ahí. Y él lo que quiere es que tú tomes ese dato y con base en esos datos, usted construya un nuevo sistema. Sí, la idea, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, lo que yo propuse era una página web para ponerlo a él a trabajar, a vender en línea. Entonces, pues iba a ser una base de datos. Esa es una interfaz que él necesita, es válido incluirlo. Solo mídete con el tiempo, ¿verdad? Ok. No fue tan grave. Yo me quedé callada porque decía, ay, ahora me diga que le va a decir que ya no lo ocupa porque perdiste el tema, ¿me explico? Sí, pero lo que a mí me da miedo, por ejemplo, en mi caso, es que el sistema que ellos hayan obtenido, pues no lo pueda poner a lo que yo tengo o a lo que yo conozco, o lo que yo sé programar. No, es tranquilo. Ahí te puedo orientar el supervisor. Ahí se hace ¿qué te digo yo? Un API o se hace un web service que consuma. En resumen, usted tiene que saber qué datos usted va a extraer de ahí para consumirlo y eso es todo. Sí, tal vez, bueno, disculpe ahí que me meta, tal vez el proveedor que les dio a ellos el servicio ya hayan pensado en eso y hayan tenido, y haya una implementación de un API, un web service ahí para extraer información. Puede ser. Ok, excelente. Una maleación mejor. Compañero. Ay, ese perrito tan bello tiene hambre, ¿qué pasó? Profe, Marco Salerno. Dime, Marco. Una pregunta sobre, porque bueno, me entré un poco tarde por problemas y estoy un toque confundido un poco con las etapas y con esta reunión que mencionas. Cuando mencionas que solo vamos a tener 2 reuniones, hace referencia a la reunión con el patrocinador. Es correcto, sí, porque no lo vas a agobiar con tantas reuniones porque lamentablemente estamos en pandemia. Y ahorita lo que necesitamos es arrancar con el primer insumo que tú necesitas es el diagnóstico. Con base en el resultado del diagnóstico, usted hace el análisis de requerimientos, ¿cierto? Exacto. Entonces, si no logras
digamos, si no logras posicionarte en tu proyecto, ¿qué preguntas usted necesita hacerle al patrocinador para obtener el diagnóstico? Vas a empezar a tardar un poquito. Tampoco es para que te estreses, pero el compañero lo que nos solicitó fue como, dame una ruta para yo poder organizar mi tiempo. Entonces, eso era lo que estábamos fijando. Que, por ejemplo, el avance, de hecho, la sesión se está grabando y va a quedar ahí en el link para que ustedes la puedan escuchar. Pero el avance 1 prácticamente está montado con base en la solicitud de temas que ya se le aprobó. Solo tienen que incluir beneficios y beneficiarios. Y uno que otro párrafo introductorio. Pero digamos que ya casi está montado. ¿Eso qué quiere decir? Usted se sienta y fin de semana lo terminó. Recuerde que el lunes es feriado. Aprovechen los pocos feriados que tenemos. Distribuya muy bien el tiempo. Pero sobre todo, traten como meta que a finalizar agosto, que todavía no ha empezado, ya ustedes tengan el diagnóstico. ¿Y cómo van a comprobar el diagnóstico? Con el gráfico del diagnóstico. Probablemente en el primer avance les salga, digamos, uno ahí más o menos, y el profesor les va a colaborar en hacerle las mejoras. Y también lo tienen que verificar con el patrocinador, porque es el primer entregable tangible. Por eso el diagrama de la situación actual debe ser de muy alto nivel para que el único requisito sea leer. ¿Estamos? El diagrama ese que hace referencia es parte de qué capítulo, disculpa. Capítulo 1. De capítulo 1, eso es en el de la base. entregable. Exactamente. Okay. Ahorita puede ser, digamos, que no te va a salir tal vez tan bien, pero el profesor, con base en toda la otra documentación, porque ya los supervisores tienen la solicitud de tema de usted, ya las analizaron para exactamente poderles aportar a la hora de evaluar el primer avance. Ahora, la interacción con el profesor, ¿cómo es? Ellos dan sus lineamientos, es un... Exactamente, exacto. Ajá. Yo voy a liberar mañana el nombre de todos los estudiantes asignados a X supervisores, porque hay supervisores que tienen 5 estudiantes y otros que tienen 1 o tienen 2 estudiantes. Y ustedes se van a empezar a comunicar. Yo le voy a decir a los profesores, pongan digamos que se puedan comunicar. Los domingos no trabajan. Algunos supervisores sí les responden, pero digamos por reglamento no te van a contestar. Tienen 24 horas desde que usted cuelga la pregunta, ya sea por el foro de consultas o por el correo interno de la plataforma. Si el supervisor les da un WhatsApp, ojo que yo les digo siempre al supervisor, usted puede ver todo por Teams y todo, pero si usted después de esta reunión, usted no indica en el foro de consulta un resumen X, no hay evidencia de mediación en la plataforma. ¿Me explico? Eso por el tema del derecho del estudiante a llevarlos a la defensoría, ¿verdad? Entonces, el estudiante que va a llevar un supervisor a la defensoría tiene que tener la evidencia, porque si no queda al revés, pierde el proyecto, ¿verdad? Sí. No, y te lo pregunto porque precisamente 2 compañeros que hicieron el proyecto para este semestre me contaron 2 experiencias muy diferentes. Uno de ellos, el profesor les recibía avances de la aplicación que estaban desarrollando, y otro no recibía avances, sino que hasta el final. Entonces, Entonces mi recomendación, como decía el compañero, los tips. En la primera reunión que usted va a tener con el profesor, dejen claro esos temas. Profesor, usted me va a permitir ver los avances para que me dé los tips del producto que le voy a entregar al patrocinador, o lo quiere al final. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? Va a agarrar lo que usted dijo que iba a entregar con base en los requerimientos que usted montó al final de los resultados. Pero él no va a ir a comprobar si usted hizo un buen análisis, por ejemplo. O sea, él no te va a hacer una auditoría del levantamiento de requerimientos. Ok. ¿Estamos? Sí. Por eso esta primera etapa es sumamente importante. Siguiente. Gracias. Con gusto. ¿Qué más? Tengo una tengo a Marco Salerno. Dime, Marco. No, era yo, profe.
De hecho, sí me quedaba una pregunta adicional que tal vez ya explicaste, pero tal vez no lo escuché con respecto a las entregables. El entregable se entrega en el documento, por decirlo así. En la plantilla de informe escrito, siempre, cada uno de los capítulos, siempre. Y no puedes quitarle ningún capítulo porque se te desconfigura el documento. Usted nada más deja en blanco los otros capítulos que no dice la orientación que tiene que incluir. Con gusto. Gracias. Con gusto. Siguiente. Tengo a MH y Dalgomario con la mano alzada, pero no hace la consulta. No, yo ya listo, profe. Excelente. ¿Alguna otra? ¿Tenga alguna duda? Porque nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa. Profe, yo tengo, no es duda, solo usted va a compartir este video. El audio queda en el link. ¿Se acuerdan que ustedes accedieron por medio del calendario, ya sea que era de Gmail o Hotmail? Y ahí les va a quedar en el Teams grabado. Ok, gracias. Igual la presentación también, igual yo les voy a publicar los errores frecuentes del avance 1 y con el avance 2 y con el avance 3, 4, 5 y 6. Pero recuerden que deben trabajar con tiempo para que le puedan preguntar las dudas al supervisor. Y sobre todo para que agenden correctamente las reuniones, porque la idea es que se vean muy profesionales, ¿verdad? Aquellos que no tienen experiencia, y también los que tienen experiencia, porque tal vez usted tiene experiencia en el tema de pruebas, pero no en el tema de análisis de requerimientos. Otra persona le levantaba los requerimientos y usted programaba o usted testeaba, pero así como de cara al usuario, ven que ustedes tienen ahorita un sombrero de preventa. Ustedes van a ir con el patrocinador y extraer esa información para poder desarrollar un producto. Pero nadie más le va a ayudar en las preguntas. Son ustedes solitos cómo gesticulan, cómo se reúnen con el patrocinador, cómo respetan los tiempos, cómo respetan los acuerdos, que se vean seguros, que no se vean que aunque no tienen experiencia, no debemos reflejar que no tenemos experiencia, ¿verdad? Porque todo eso le da temor al patrocinador. Y entonces, tras que están en pandemia, dice, ay, ya viene el estudiante Nayi, oye, otra vez me va a hacer la misma pregunta. Yo no la vi como que sabía mucho. No hay que generar falsas expectativas, ¿verdad? Hay que generar de que ustedes son profesionales y si tienen dudas, pregúntenles al supervisor con tiempo. Y si no, me hacen una pregunta por medio del correo interno en la plataforma y yo trataré de orientarlos ahí rapidito. ¿Estamos? Estamos. Bueno, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias por la participación. Espero que les haya servido este tiempo que llevamos de 2 horas. Y manos a la obra. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muy amable. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego.